Estimados amigos, amados hermanos, gracias por estar ahí atentos siempre a nuestra programación, que siempre va a ser los miércoles. Bueno, los martes está mi esposa con la sección profética, pero los miércoles y viernes vamos a estar nosotros acá tratando de compartir algo que edifique a toda la iglesia, a todo el que lo escucha. Bueno, estos días hemos estado en nuestra tarea de, de formar ministros para liberación. Estamos dando un seminario de liberación que lo hemos estado anunciando. Nos ha ido fantásticamente bien. Creo que Dios ha sido generoso. No lo vamos a poner. Pero una de las cosas interesantes que tal vez vale la pena mencionar, ya lo estudiamos en el seminario, pero creo que es algo bueno como para edificar a toda la iglesia, ¿verdad? Porque a veces nos dedicamos mucho a lo nuestro, a lo central, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que hay, fuera de nuestro ministerio, existen otros ministerios que pueden ser edificados perfectamente con lo que nosotros compartimos. Bueno, la cuestión para mí está en que es indispensable el factor autoridad. ¿Qué es la autoridad? Porque una de las cosas interesantes que nos dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, dice del verso 19 al verso 22, dice que, no, discúlpenme, Marcos capítulo 1, sí, del verso 21, disculpen, del verso 21 al verso 24. Dice que el Señor llegó a enseñar. Está hablando doctrina. Eso es otra cosa que es demasiado importante para un ministerio de liberación. Tiene que tener una doctrina revelada del reino, dada por el Espíritu Santo, que no puede contradecir lo que ya está escrito. Si es una doctrina inspirada en el Espíritu Santo de Dios que inspiró la Escritura, tiene que ir acorde. No vamos a hacer como la iglesia mayoritaria que saca encíclicas, y muchas veces esas encíclicas contradicen lo que está escrito en la Biblia. No puede ser, porque nuestro Dios no tiene una mente esquizofrénica que dice una cosa y se contradice él mismo. No, tiene que ir acorde esa doctrina. Además de eso, mire que dice que comenzó a enseñar. Pero dice el verso 22 que se admiraban de su enseñanza o de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es indispensable. Dice, y no como los escribas. Entonces, aquí viene a explicarnos ahora dónde se comprueba que una doctrina tiene autoridad. Dice el verso 22, estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. ¿Por qué no gritaba con los escribas? ¿Por qué no gritaba con los fariseos? ¿Por qué no gritaba cuando enseñaban los maestros de la ley? Porque no era una doctrina del reino y porque no tenía autoridad. La autoridad de la doctrina hace que se manifiesten los demonios. Por eso la gente se quedaba, admiraba, por eso dice, se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Y dice aquí en el verso 27, y todos se asombraban de gran manera, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una doctrina nueva con autoridad. Es que eso es importante. La autoridad. No solamente la autoridad, pero tiene que haber una doctrina. ¿Y cómo yo sé que esa doctrina la reveló Dios? ¿Cómo yo sé que esa doctrina viene del reino? No es un invento, una locura de los hombres que les gusta inventar y decir que ven y que Dios les habló y todo eso. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero ¿cómo hago yo para filtrar la verdad de una doctrina? Porque la doctrina tiene autoridad. Si la da Dios, tiene que tener autoridad. Por eso, cuando usted los ve en el libro de Lucas, en el capítulo 10, él hace un envío, él manda 70.
Y dice que los 70 regresaron con gozo, dice Lucas 10:17, diciendo, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y entonces en el verso 19 el Señor Jesús les dice, mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que los demonios se sujeten en el nombre del Señor? Autoridad, una autoridad delegada. Y cuando hablamos de liberación, cuando hablamos de expulsión de demonios, estamos hablando de un ministerio que no comenzó con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, comenzó con Moisés. Acuérdense que Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto. Claro, por supuesto, no fue el individuo humano Moisés, fue el Moisés delegado de autoridad. Por eso, qué importante es entender las delegaciones de autoridad. Y una de las cosas que estamos insistiendo en que nuestros discípulos o nuestros alumnos aprendan es la diferencia entre el poder y la autoridad. No es lo mismo el poder que la autoridad. El poder es la fuente. Dios es la fuente de nuestro poder. Él es la fuente. Pero Dios se busca un Moisés y le transfiere, le delega autoridad. La autoridad es una delegación. La palabra exousia significa delegación de autoridad o autoridad delegada. La autoridad tiene poder, pero el poder no es de él. El poder es de quien lo nombró. El poder es de quien lo envió. El poder es de quien lo comisionó. En este caso, Dios. Por eso Jesús envía a estos y Él les da autoridad. ¿Qué son los discípulos? Delegados de autoridad. Eso es importante. Una delegación de autoridad. Entonces, uno no da lo que no tiene. Solamente el que tiene el poder y la autoridad la puede delegar. Acuérdese que Dios es la fuente y le dio a Moisés. Y Moisés, con esa delegación, delegó también a Josué. Josué es una delegación. Delegó también a Aarón. Él ungió y él lo nombró. Esas son delegaciones de autoridad. Las personas que tienen autoridad son poderosas. No lo podemos negar. La persona que tiene autoridad, y Moisés en eso, quizá es uno de los ejemplos, además del Señor Jesús, por supuesto. No quiero poner a Moisés de primero, no. Pero como quiero comenzar del Antiguo Testamento, en orden cronológico, hablaré primero de Moisés. Aunque por encima de Moisés estaba el Señor Jesús. Pero si vemos la persona de Moisés, hemos visto que era un hombre extremadamente poderoso. Debería tener el dedito puesto en la tecla. Ok, adelante. Ahí está la delegación. Un hombre poderoso, un hombre con respaldo de Dios, innegablemente hizo temblar a Egipto. Todo un imperio que no quería aceptar las condiciones de Moisés y lo doblegó con el poder delegado, con las señales, prodigios y milagros que realizó delante de los ojos de todo Israel y de todo Egipto. Ese es un delegado de autoridad. El profeta.
Mire la vara. Mire la vara en su mano. Eso es lo que puede hacer una persona cuando Dios le ha delegado autoridad. Señales, prodigios, milagros. Por eso es importante entender la autoridad. Y es bonito cuando dicen, ¿qué enseñanza nueva es esa? Con autoridad. Ahora, cuando ellos veían la autoridad, es por la manera de echar demonios. Ellos echaban demonios en el nombre de personas como Belcebú. Por eso decía, ese echa los demonios por Belcebú. Jesús no tenía que usar ningún nombre. Él mismo, por su propia autoridad, los echaba afuera. Y eso es lo que ellos se quedaban. ¿Cómo? Este no usa Belcebú, este no usa ningún nombre de ningún dios, de ningún espíritu. Este por su propia palabra los echa. Y eso se quedaban con los ojos cuadrados, ¿verdad? Porque no estaban. Ahora nosotros estamos acostumbrados. A todos le decimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero imagínense los comienzos del ministerio del Señor Jesús, que la gente no sabía. Estaba comenzando el ministerio. Estaba comenzando la predicación del Evangelio de Jesucristo. La gente no sabía, y cuando miraban eso, para ellos eso era tremendo, que en su propio nombre, por su propia autoridad, y no usando a Belcebú, ni a Asmodeo, ni a ningún otro nombre que se nombra, ningún otro nombre. No usó ningún nombre, sino que él ordenaba por él mismo su propia autoridad. La vara de Moisés, es muy interesante, esa vara tiene un misterio fantástico. Acuérdese que existen muchas varas, ya lo he mencionado en esta programación. Pero si usted no está viendo por primera vez, por respeto a usted le voy a decir, la vara de Moisés, la vara de Aarón, la vara del pastor y el cetro de Dios. Bueno, la vara de Moisés es una vara de juicio. Es para decretar juicio. Esa vara es una vara de guerra, porque era para pelear contra los dioses de Egipto. Y ahí lo que se mueve con esa vara es el ejército del cielo, el ejército de Dios. Él le llama mi gran ejército. Y hay que leer el Salmo 78 para poder ver que ahí le llama mi ejército. Pero se está refiriendo al ejército del cielo. Cuando Moisés levantaba esa vara, todo el ejército del Señor, todo el ejército de Dios, todos se ponían en atención y en posición de ataque, porque venía una orden de Moisés. Es una vara de guerra. Esa vara de Moisés es una vara de confrontación, una vara de juicio. La vara de Aarón es diferente. La vara de Aarón es la vara del sacerdocio, la vara para bendición. Por eso cuando en una sola noche echó flores y dio almendras maduras, y las otras varas no pudieron hacer eso. Solo la vara de Aarón, la vara del pastor, la vara de conducción, para conducir el rebaño, eso lo hablaremos después. Y el cetro de Dios es metálico. El cetro es metálico. Allá, y usted vio a Faraón ahí con un cetro levantado. Bueno, el cetro es el bastón o la vara que tienen los reyes. Por eso dice el Apocalipsis que el Señor Jesús va a gobernar en el milenio con vara de hierro, pero en el fondo es cetro, es un cetro, el cetro del rey. Él es el rey. Por eso habla de vara de hierro. Son cosas que hay que un poquito ponerlas en su proporción. Esa vara era una vara misteriosa en cierta manera, porque cuando el Señor habla a Moisés en el capítulo 4 del libro del Éxodo, que estoy con Éxodo, capítulo 4, Él lo comisiona. Y al comisionarlo, le dice que se presente a Faraón, pero en el capítulo 4, en el verso 21, dice así, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto,
mira de que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Es que al leerlo en hebreo nos da una conceptualización diferente, porque nuestra cultura no es hebrea. Entonces las palabras a veces hay que tratar de acomodarlas y tratar de reflejarlo lo más que se pueda, el concepto del idioma original. Está hablando, la palabra maravillas es la palabra 4159. Moufez. Pero Moufez, que dice signos milagrosos, dice wonder signs, wonder, maravillas, dice, like the Tumim and Urim. Era algo como el Tumim y el Urim. O sea que la mano de Moisés tenía una administración cuando agarró la vara. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala. Y la tira y se hace serpiente. El Señor le dice, ahora agárrala por la cola. Y cuando agarró por la cola, se volvió vara, se volvió otra vez el milagro. Eso ministró la mano de Moisés. Por eso al terminar Deuteronomio, dice que no se ha vuelto a levantar otro profeta como Moisés, ninguno como él, ninguno por las señales, los prodigios, las cosas terribles que hizo a los ojos de todo Israel, pero termina diciendo, y por la mano poderosa, porque tenía wonders, tenía moufez. Entonces cuando él tocaba la vara entraba en acción. Era como tornado se llama en inglés, como que la enciende, como que la prendía. El contacto con la mano de Moisés prendía la vara. Y ahí era donde venían los juicios y donde venía el temblor de Faraón y el temblor de todo Egipto. Esa vara, es interesante, ¿dónde está la vara de Moisés? ¿Verdad? Porque sabemos dónde está la vara de Aarón y sabemos dónde está la vara del pastor, sabemos dónde está el cetro. ¿Dónde quedó la vara de Moisés? Eso es importante, es interesante, porque con esa vara hizo cosas extraordinarias. Esa vara fue tremenda. Con esa vara se mostró poderoso, no solo ante los ojos de Israel, ante los ojos de Egipto y de todo el mundo. Ahí con esa vara se enfrentó a Faraón, frente a frente con Faraón y los dioses de Egipto. Agua de la roca, de la peña, borbollones de agua. Contra todos los dioses de Egipto. Ahí está la vara. ¿Dónde está la vara? La vara de los milagros. La vara del poder, la vara con la que él demostraba el respaldo del Señor y él demostraba que Dios le había hablado. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, cuando uno entiende todas estas cosas, uno oye que la gente dice, Dios me habló, pero cuando Dios habla, pasan cosas sobrenaturales. Mucha gente dice, Dios me habló, y hay personas que dicen, para todos dicen, Dios me dijo. Dios me dijo. Mire, yo quisiera pedirles a ustedes que tengan mucho cuidado con ese asunto, de estar usando el nombre de Dios en vano. Eso es pecado. Estar diciendo que Dios les habló y muchas veces son ellos los que se inventan las habladas. No es Dios. Porque cuando es Dios, tiene que haber un respaldo, como el de Moisés, como el de Jesús, como el de Pedro, como el de Pablo. Porque Dios les hablaba. Pero mire que esto es tan hermoso lo de la vara, el poder. ¿Quién no le gusta el poder? ¿Quién no le gusta la administración de lo sobrenatural? ¿Quién no le gustaría tener una vara de esas y levantarla? Aunque yo sé que esa vara es un símbolo.
siempre he dicho, es un símbolo de la verdadera autoridad. La seguimos en la vara porque da la enseñanza de cómo se administra la autoridad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, que las cosas que quedaron escritas allí quedaron como ejemplo y como enseñanza para nosotros. Le di el verso, 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Ahí dice que todo lo que quedó escrito, como esto, quedó como ejemplo y como enseñanza para nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a ir a desentrañar la enseñanza. Es el poder de Dios. No existe otro poder más grande que el del Dios Altísimo. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y la palabra Altísimo la discutíamos anoche. Es un grado superlativo absoluto. Quiere decir que si es al Altísimo ya no hay otro más que Él, ni igual ni mayor. Porque si es igual ya no es el Altísimo, porque hay otro que es igual. Y no puede ser mayor porque tampoco sería el Altísimo. Y nosotros estamos representando el sacerdocio del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Es decir, que no hay otro poder. Y el Señor Jesús fue el que vino a darnos ese acceso por la gracia, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Tenemos acceso a ese sacerdocio, a ese poder, a esa autoridad. Pero manejar esa autoridad, esos niveles, es increíblemente peligroso. Es increíblemente peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ese poder fue lo que corrompió a Satanás. Ese conocimiento de esa administración, esa revelación de autoridad y de poder, corrompió a Satanás. ¿Por qué lo corrompió? No porque sea malo, sino por su ambición personal. Vio tanto poder que él envidió el trono del Dios Altísimo. Dice, tú dijiste en tu corazón, subiré por encima de las estrellas de Dios y me haré semejante al Altísimo. Y todo esto tiene una interpretación que no quiero sacarla ahorita porque el tiempo vuela, ¿verdad? Cuando está hablando de las estrellas, está hablando de todas las estirpes angelicales. Él se quería sentir superior para hacerse igual al Altísimo. Por eso le dice en Ezequiel, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por eso dice, yo he sacado fuego de en medio de ti. Ahora, ese es el peligro. Que cuando la persona se dé cuenta de que Dios puso en sus manos esa vara, esa autoridad que está suprema por encima de todo. Mirad que os he dado autoridad sobre serpientes, sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Pero ahí, Satanás se envaneció y quiso usar ese poder para llegar a ser igual al Altísimo. Ahora, por eso es que la administración y el manejo de este tipo de autoridad es peligroso en la iglesia. Demasiado peligroso. Por eso es que se cae tanto siervo poderosísimo y de pronto terminan en desgracia. Porque manejaron niveles de autoridad tremendos, supremos. Es el Dios Altísimo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Altísimo. Es el Espíritu del Padre. Eso es lo que es manejar en las manos de uno semejante de tentación de poder. Si uno no está capacitado y preparado, se corrompe. Y eso ha pasado en la iglesia. Lo he visto en pastores, lo he visto en apóstoles que se creen supremos, apóstoles que se creen dueños de la iglesia, que creen dueños de las ovejas, pastores que se creen que son lo superior, profetas
El más peligroso es el profeta. El profeta es el más peligroso. Porque como carga la palabra esa revelada le da la autoridad. Entonces, ahí aprendo que para nosotros no es necesario tener una vara, eso es solo un símbolo, una representación de la palabra. La palabra. Nuestra vara es la palabra de autoridad. El decir, el decretar. Pero para poder decretar, tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que mucha gente decreta y no se les cumple. Cuando comienza el año, se decreta y no se cumple. Por eso, importante la condición en la que debemos estar para tener esa autoridad en nuestras manos. Para tener ese poder en nuestras manos. Poder delegado, quiero decir. Pero es poder. Son delegaciones. Por eso es que el centurión dijo, soy un hombre bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Y le digo a aquel que vaya, ahí va, y al otro ven que viene. Ya ustedes saben. Pero es porque él está bajo autoridad. Quiere decir que él es un delegado. Delegación de autoridad. Y por eso él tenía poder. Por eso él tenía autoridad. Porque lo habían delegado al centurión. Fíjese, eso a veces hasta los mundanos entienden mejor. Pero mire qué tremendo la razón por la que Dios le hace el llamamiento a Moisés para entregarle o para darle lo que le llaman la vara de Dios. Aunque la vara era de Moisés porque él la traía ahí para espantarla al lobo y porque comandaba de pastorcillo. Acuérdese la historia de Moisés. Se lo encontró la hija de Faraón en el río Nilo, flotando en una canastilla calafateada. Y entonces lo adopta como su hijo adoptivo y entonces Moisés llega a la corte, siendo el hijo de la hija de Faraón y creció en el palacio del Faraón, con todos los cortesanos, con todo lo que es la nobleza de Egipto, la educación que tuvo. Y algunos historiadores hablan más en detalle de que era un general, de que era el segundo al mando y de que tenía su mano puesta sobre el tesoro de Egipto, etcétera, etcétera. La Biblia no lo dice, pero algunos historiadores, investigadores de la historia han llegado a esas conclusiones. Yo las he leído por ahí. Pero el punto que quiero decirles es que era un hombre grande, era un egipcio. Es más, cuando él llegó donde las hijas de Jetro, que estaban tratando de darle agua a los camellos, y habían unos pastores ahí que no les querían dar oportunidad. Él se peleó con los pastores, entonces las hijas de Jetro le dijeron, un egipcio nos defendió, porque no parecía hebreo, andaba con saco y corbata, no andaba con taparrabo. ¿Sí me están entendiendo? Para que me entiendan, y es un poquito de parodia, ¿verdad? Entonces, porque a mí me pasaba eso, muchas veces yo decía, llegaba yo a algún lugar, a alguna conferencia o algo, pues, y me decían, ¿y usted es indígena? Claro que sí, pero no parece, me decían. ¿Por qué? Pues porque me veían con saco y corbata. Entonces me imagino yo que así miraban a Moisés. Ese es un egipcio, ese no es de pastorcillo de aquí. Entonces Dios hace que Moisés tenga que huir 40 años. Y esos 40 sabe que es prueba. En esa prueba Dios gastó y destruyó el orgullo que había en Moisés. El orgullo de realeza, el orgullo de creerse que era alguien importante, el orgullo de creer que él era poderoso porque era el hijo de la hija de Faraón y el Faraón era su abuelo adoptivo. Eso lo hacía creerse a él. Por eso fue que le pegó al egipcio y lo mató. Porque se las creía. Y el problema es que nosotros nos la creemos. Llegamos a la iglesia con ínfulas, creyendo que tenemos derechos, el derecho de la constitución política, y hablamos de tonterías. Pero entonces Dios se encarga de ponernos en prueba. Y yo sé que hoy muchos están en prueba. Y de veras, en cierta forma, bendigo al presidente Donald Trump. Porque sé que algunos aquí están ahorita clamándole al Señor en prueba. Bueno, y aquí Dios se va a manifestar. Pero el punto es, la prueba es
el desierto. Él pasó en el desierto 40 años. Y en esos 40 años Dios lo volvió humilde, lo quebrantó, le quitó el orgullo, le quitó, ¿qué le voy a decir? Las mañas egipcias, las costumbres egipcias. Le quitó la idea de que él era alguien importante en la corte del faraón. Le quitó la idea de que él era el hijo de la hija de faraón, se las quitó ahí. Y entonces, después de 40 años, cuando andaba hediondo a chivo, cuando andaba hediondo a oveja, cuando andaba hediondo a cabra, a cabro, porque eso es lo que andaba él pastoreando, después de 40 años, aquellas ropas finas, aquellas telas que solamente en la corte de Faraón se podían vestir. Esos en 40 años se pudrieron. Ahora tenía que vestir con la humildad y la sencillez. Ya no había relojes Rolex, ya no habían corbatas de Christian Dior, no existían los perfumes Obsession, todo eso Dios se lo quitó. Dios se lo quitó. Todo el orgullito se lo quitó. Y cuando él ya había aceptado que no era nadie, había aceptado que era un incapaz, cuando él había aceptado que era un simple pastorcillo sin importancia, en ese momento es cuando Dios lo llama. Es más, en el libro de Números, en el capítulo 12 del libro de Números se presenta una situación de contienda entre los hermanos de Moisés, con Moisés. Dice que Miriam y Aarón, dice el capítulo 12, verso 1, hablaron en contra de Moisés porque se había casado con una negra. Es que a Moisés le gustaba Black Lives Matter, ¿verdad? Entonces se casó con una negrita y los hermanos se enojaron. Racistas. ¿Cómo? Este se casó con una negra. ¿Por qué tenemos que estarlo oyendo a él? Él no es el único profeta. Y eso así piensan los profetas. Profetas, miren, le cayó lepra a Miriam y ella daba palabra, Dios hablaba por ella y por medio de Aarón también. Entonces el argumento del verso 2 dice, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? ¿Por qué tenemos que estar oyendo a Moisés que nos regaña por todo, que nos dice dónde hay que ir? ¿Por qué tenemos que estar oyendo a Moisés? Y dice que Dios los oyó. Profetas, ¿para qué cree que quedó esto escrito? Dice que como ejemplo y como enseñanza para nosotros. Dice, verso 3, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Por eso, en el momento que era humilde fue cuando Dios lo escogió. Para que le den a uno esa vara, se necesita la condición de la humildad. Sin humildad, uno se convierte en un Lucifer. ¿Por qué Dios al humilde le da gracia y al orgulloso lo mira de lejos? ¿Por qué? Porque es que Dios al humilde es el que saca del muladar, dice la palabra. Al humilde lo saca del muladar. Porque como nosotros le servimos a Dios es humildes. Eso cuesta entenderlo. Sobre todo cuando Dios te usa. Cuando eres certera en la profecía. Cuando la gente te pide oración. Y le dice, hermana, póngame la mano en la cabeza y dígame alguna palabra. Y usted se cree que se la cree. Ahí está en peligro. Te estás apuntando a ser un satanacito pequeño, una satanacita pequeña. Porque ahí va el germen del orgullo. Ahí va el germen de la vanagloria. De ahí nació la idea de querer ser igual que el Altísimo, por la falta de humildad. Por eso cuando Dios escoge a Moisés, lo escoge en el momento que es humilde. La condición que Dios pide para poner en tus manos la vara de la autoridad es la humildad.
the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahí está Satanás. Resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Alice, porque lo vamos a volver a repetir. Esto hay que hacerle una disectomía para poder entenderlo. Nadie como Jesús, ni Moisés. Porque en un momento, aunque Moisés, cuando Dios lo llamó, Moisés era el hombre más humilde del mundo, en un momento se llenó de cólera y de orgullo. Moisésito, sí, ahí donde usted lo ve, ¿por qué se imagina que no pudo entrar en la tierra prometida? ¿Por qué cuando llegó, lo llevaron al monte Nebo, a la cumbre del monte Nebo, y de ahí le mostraron todo el territorio de la tierra prometida, la tierra de Canaán? Y le dice el Señor, contémplala. Has llegado hasta el final, llegaste a la frontera, estás en Tijuana, pero no vas a pasar. Oiga, qué tremendo. No vas a poder pasar por orgulloso. Porque en un momento le estaban, porque siempre el pueblo lo va a tentar a uno. Por eso la grandeza de Jesús fue que no nos maldijo en ningún momento. A pesar de que lo crucificaron y todo lo que usted vio que le hicieron ahí. ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos. Pero no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. En cambio Moisés no. Moisés se enojó. Sí, una vez intercedió por ellos y le dijo Dios, apártate, yo te voy a dar voy a matar esto y te voy a dar un pueblo nuevo. Y dijo, no, eso es lo que debió haber hecho. Pero lo sacaron de quicio, fíjese, a Moisés. Montones de rebeliones, montones de traiciones le hicieron a Moisés. Sus mismos hermanos ya lo vieron. ¿Acaso que él es el único profeta? También habla Dios por nosotros, no necesitamos a Moisés. Y Dios tuvo que intervenir por Moisés. Y le pegó lepra a la profetisa murmuradora. Profetisas murmuradoras, no le quepa duda, les va a caer lepra. No porque lo digo yo, es porque ahí dice que esto quedó como ejemplo y como enseñanza para nosotros. O bórrelo, para que yo no lo diga. Miren, se rebelaban tanto contra Moisés que de una le pidieron agua. Para eso nos trajiste, para eso nos hiciste caminar tantos años caminando y no hay ni agua, no hemos llegado, solo promesas y promesas y promesas y nunca llegamos a la tierra prometida. Nombremos un jefe y nos devolvemos y empiezan a hacerle la revolución. Y en un momento le piden agua y no hay agua. Y él agarra aquella vara con un enojo. No, Dios le había dicho que le pegara a la roca. No, hermanos pastores que están conmigo, nunca vuelvan a decir que Dios no lo dejó entrar porque le pegó 2 veces a la roca. No es cierto. El Señor le había dicho que le pegara a la roca. Estúdienlo. También le dijo que le hablara, pero también le dijo que le pegara. Ok. Lo que pasa fue el espíritu con que le pegó. Ya no era el espíritu de humildad. Ya no era el espíritu de sencillez. Era el enojo. ¿Quieren agua? Tomen agua. Y le pegó con ira diabólica. Y le pegó a la roca. ¿Y sabe quién era esa roca? Cristo.
Moisés replicó la rebelión de Satanás en el cielo. Moisés lo que hizo, pegándole con ese espíritu de enojo y de odio, y de ya me tienen harto, tomen agua, y le pega el garrotazo con un espíritu diabólico. Es por eso no pude entrar. Ya ustedes saben, yo lo he explicado, lo repito por si me está viendo por primera vez. El problema es que Dios es un Dios justo, y sobre todo en ese tiempo, que es el tiempo de la ley. Ahora no estaba en ese tiempo la obra redentora de Cristo. Todavía no había venido a morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. No se había hecho la obra redentora. Entonces Dios en ese momento es un Dios justo que no tiene por inocente al culpable. Ahí dice, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Que si el mismo pecado que cometió Satanás fue el que cometió Moisés en el momento de pegarle a la roca, porque usted sabe que le pegó y le pegó con la vara, y la vara es el ejército. Por eso cuando él levantaba la vara, el ejército se preparaba. Mi gran ejército. Ya le cayó la peseta, sí, muy bien. Era el ejército. Él volteó el ejército contra el Señor para pegarle a la roca. Entonces, Satanás fue lo que hizo mucho tiempo atrás. Y si Dios es un juez justo y deja entrar a Moisés a la tierra prometida, Satanás hubiera tenido derecho, también como Moisés, de la tierra prometida. No podía entrar. Estaba en un lugar, que después hablamos de ese lugar, ahí se llevó la vara también. Porque va a volver. Al final va a volver. Pero ese no es el punto. El punto que voy es, perdió la humildad. En ese momento que le pegó ese garrotazo a la roca, con ira, con una ira que no era de Dios, con una ira que era diabólica, con un enojo contra sus hermanos. Por eso todo el que esté enojado con su hermano, ni le reciben la ofrenda. Deja tu ofrenda ahí, va y reconcíliate con tu hermano. No como Caín, que mató a su hermano porque estaba enojado. Le pegó con un enojo que no era de Dios, con un enojo satánico le pegó a la roca. Esa vara es la vara que manejaba el ejército. La vara de los juicios. Y con esa vara le pegó a la roca con la ira diabólica. Pues no podía entrar. Porque el Satanás le hubiera dicho, entonces ¿dónde quedó el juez justo? ¿Dónde quedó tu justicia? Si él entra y yo no, y cometimos el mismo pecado. Entonces no podía entrar por el momento. Por el momento. Va a entrar después. Por el momento no podía entrar. ¿Por qué? Porque perdió la humildad. La humildad es la condición necesaria para manejar este tipo de poder, para manejar este tipo de autoridad, y quisiera que lo analizáramos un poquito más adelante. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y me gusta esa imagen. La escogí por eso. Me gusta verlo a él sin que no se le mira su cara. La cara que se mira es la cara del burro. El rey del universo montado en un burro. ¡Qué lección de humildad! ¡Qué lección! Por eso has amado la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha dado óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús, ninguno como él, ni siquiera Moisés. Él fue llevado como oveja al matadero y delante de sus trasquiladores no abrió la boca. Por eso él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde, pero dice de corazón. No es solo de apariencia, sino de corazón. Cuando yo veo esta imagen, me hace recordar
Ese Jesús que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de los cielos y de la tierra, y viene con esa humildad indescriptible a montarse en un burro. Miren los emperadores: caballo blanco, caballo árabe, caballo español. Mira a Napoleón buscando su caballo blanco. Él viene humildemente en un burrito. Eso me habla de su sencillez. Eso me habla de la humildad de corazón que tenía el Señor Jesús. Y si el Señor Jesús vino en un burrito, ¿quiénes somos nosotros para creernos algo? Si el Creador de los cielos y la tierra no vino en alfombra roja como los de Hollywood, no vino en un burro, ¿quién es usted, profeta, para que se crea alguien importante? ¿Quién es usted para no dejarse regañar del pastor? Usted no sabe que muchas veces los regaños Dios pone para que pruebe cómo anda nuestra condición de orgullo por dentro. Muchas veces el jefe, el que pone uno de jefe de ayuda, regaña injustamente a alguien, pero tal vez no es él. Tal vez es que Dios está probando tu humildad. ¿Estamos listos? Adelante. Ahí aparece el diablo. Ahí está el tentador. Fíjese que tira la piedra. Ya me entendió. Tira la piedra. ¿Cuál es el propósito de tirar esa piedra? Pegarle a la nalga del burro. ¿Para qué? Para que el burro se asustara y el burro tumbara a Jesús. Eso es lo que va a hacer Satanás siempre con nosotros. Especialmente con los que él considera que son peligrosos. Especialmente. Si Dios te está usando, Satanás tiene una piedra especial con su nombre también. Le va a tirar una piedra para espantar el burro, para que asustado el burro relinche y te bote, y después terminas caído. No han terminado así muchos profetas. No terminaron así muchos profetas, caídos. Con el paso del tiempo nos damos cuenta. Esto es el momento en el que Satanás interviene para poner una zancadilla, para poner un obstáculo, para hacer alguna cosa que te tumbe del ministerio. Por eso es importante ver en la condición de humildad en que está nuestro corazón cuando le queremos servir al Señor. Ninguno como Jesús. Pero mire qué condición de humildad. Ahí viene la pedrada, ¿ve? Ahí viene la pedrada. Y después de la pedrada viene el Calvario, la prueba de la cruz. ¿Usted cree que si Jesús no fuera humilde, esa escena que usted está viendo ahí se hubiera dado? La coronación de sus espinas, cuando en su boca tenía el poder para producir un temblor y de que la tierra se traiga todo ese montón de hijos del diablo injustos. Eso hubiera hecho él. Hubiera dicho una palabra y se los hubiera traído a la tierra. Por eso Dios lo necesitaba manso y humilde de corazón para que pudiera cumplir. Para poder cumplir con el propósito de la cruz, con el propósito redentor. Mire esa escena. Tenía el poder en su boca. Él hizo los cielos, hizo la tierra, todo lo que existe en ella. ¿Qué le costaba?
haber abierto la boca y dar una orden. Pero él era manso y humilde de corazón. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Con esto los dejo. Muchos quieren tener poder, pero no son humildes. Muchos quieren ser poderosísimos en la iglesia, pero no hay humildad. Lo que va a pasar es que van a venir pruebas, como la del apóstol Pablo. En capítulo 12 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo habla de eso, de las pruebas. Para servirle al Señor vamos a ser probados. Con esto acabo. Capítulo 12 de Segunda de Corintios. Él empieza a hablar de las visiones y las revelaciones del Señor. Desde el verso 1 en adelante, habla de una experiencia que tuvo, no sabe si en el cuerpo, no sabe si fuera del cuerpo. Y fíjese que termina él diciendo en el verso 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esa razón, para impedir que me enalteciera, en el enaltecimiento, el orgullo, la vanagloria, el enojo contra los hermanos. Por eso, profetas que no se dejan regañar de sus líderes. ¿No te estás dando cuenta que no estás pasando la prueba? Y a veces gente que uno ama y uno quiere, que uno está viendo que es Dios el que los está probando. Como es tan sensible, como necesita administración, cualquier cosita que le digan, los enoja. Y eso que les habla Dios. Y ya se van de la iglesia porque lo regañó alguien. Porque lo regañó Gavino, ya se van. Porque Anabel los regañó, se van. Y eso que les habla Dios. Quiere decir, sí, tal vez les habla Dios, tal vez tienen el don, pero no tienen la condición interna para poder administrar esa gracia, esa autoridad de Dios. Si usted es profeta y me está oyendo, no es por casualidad usted que dice que es profeta. No hay humildes en la iglesia. La mayor parte de los profetas los veo bien orgullosos. Un día andaba con mi pastor, Mano Otto, cuando era mi pastor en aquel tiempo. Fuimos invitados a una actividad. El predicador muy famoso. Predicaba con él también y todo. Por eso, por amistad fuimos. Él, no yo, él. Yo fui pues ahí de pegoste, ¿verdad? De arete, como dicen algunos. Estaba una predicación ungida hablando y viene un pobre servidor y le pone el agua. Y él estaba en la unción. Cuando vio el agua, ¡pau!, le pegó un manotazo al agua así. Y nos quedamos viendo. Ahí se acabó la humildad. Y después lo que dijo, los que estábamos ahí, yo me quedé pensando, ay Dios mío. Y eso que está en la unción, estuviera en la carne, ¿cómo será? Bueno, eso nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no nos enojamos por una murmuración, por un chisme contra nosotros? Y le damos tanta importancia a lo que digan de nosotros, a lo que murmuren de nosotros, a las malas miradas, al rechazo. ¿Cuántas veces no cometemos ese mismo error? Y sin embargo, somos certeros en la profecía, certeros en cuanto al conocimiento, pero no hay humildad. Quiere decir que todavía no la hacemos. El conocimiento envanece. Dice la palabra que el conocimiento envanece.
Y yo le diría a usted otra cosa. La autoridad, eso que le da la vara de autoridad, lo engrandece a uno. Y eso no fue lo que pasó con Jesús. Todo lo contrario. No perdió su humildad. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Nunca salió una maldición para nadie de parte del Señor Jesús. Por eso, cuidado nosotros que pretendemos tener poder, que pretendemos tener autoridad, me incluyo, porque eso es peligrosísimo. Fácil de que nos la creamos, de que nos creamos que somos importantes y nos enojemos porque ¿cómo se llama? El populacho no nos entiende. La chusma murmura de nosotros. Pero qué importante entender es que la condición de humildad es básica, la humildad, para que Dios le conceda a uno la vara, la autoridad. Amén. El hermano Juan Hernández nos está haciendo un comentario y se menciona apóstol. Apocalipsis 2:26 habla de la vara. ¿De qué vara está hablando? Vamos a ver, la vara de hierro. Vamos a ver, capítulo 2, para ser más exactos. Sí, la vara de hierro que habla ahí, ¿verdad? Ya lo explicamos, hermano Juan, al principio de esta misma programación, explicamos de qué se trataba. Capítulo 2 me dijo verso 27, 26 y 27. Dice aquí: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad. Bueno, primero, la vara es una autoridad. Pero si es la vara del rey, se llama cetro. ¿Okay? Y el cetro es metálico. Es una vara, pero es metálica. Por eso dice aquí, verso 27, y la regirá con vara de hierro. Sí, es el cetro. ¿Ve? La regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido, autoridad de mi Padre. Espero haberle contestado. Es el cetro. El cetro es una vara, nada más que a esa vara es de hierro, y a esa vara de hierro se le llama cetro. Bueno, agradezco mucho su pregunta, hermano Juan. Tengo una respuesta que darle a usted. Me hizo una consulta, pero estaba un poquito medio atareado cuando me entró el texto, y más tardito, mañana le voy a echar una contestación. Esperamos haber edificado a todos ustedes, especialmente a los profetas y los que Dios usa, de bajarnos de la moto, de bajarnos de la nube y entender que si seguimos así de poderosísimos, ¿verdad? Y no somos humildes, entonces no es Dios el que está trabajando en nosotros. ¿Quién sabe quién será? Pero si es nuestro Dios, nos va a pedir humildad para poder darnos a nuestra mano la vara de la autoridad. Amén. Si usted nos está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal. Eso nos da mucha bendición que usted se suscriba. Si esto le está agradando y le edifica, suscríbase y dígale a otras personas también que nos acompañen. Gracias por las preguntas, como la que hizo el hermano Juan ahorita. Cada vez que ustedes interactúan conmigo, con la programación, eso nos bendice porque ayuda a que YouTube empiece a recomendar más la programación, porque al hacer eso, YouTube considera que a la gente le interesa el tema. Comparta el video también, eso nos ayuda. Háganos un like, un clic ahí en el like, con el dedito para arriba. Y si usted pues nos regala un super chat, qué bendición para todos los que estamos aquí, ¿verdad? Que nos anima a seguir poniendo este tipo de contenido. Si nos está viendo por el Facebook, hágase nuestro seguidor. Y también igual le digo, haga comentarios, pregunte, interactúe con nosotros. Comparta el video, por favor, no se lo guarde, compártalo. También háganos un like, hágale un clic allá, un like. Y también pues usted tiene la oportunidad de darnos unas estrellitas, de regalarnos unas estrellitas para que nos sintamos estimulados con nuestro equipo aquí que se esfuerza por buscar una buena programación para todos ustedes. Es importante también, si usted tiene una persona que la mira que tiene situaciones de endemoniamiento, que necesita liberación, tráigala el domingo y diga ahí en la entrada
dígale ahí al hermano Sixto, a los que están ahí, que por favor usted trae un caso especial que quiere que yo lo atienda. Si no lo atiendo al principio, lo atiendo al final. Pero me comprometo, ¿verdad? Que especialmente si usted me dice a mí con tiempo que ahí está una persona que necesita liberación, entonces yo voy a poder determinar si lo llamo en el momento, al final de la predicación, para orar por esa persona de manera específica, en el momento que se está derramando la unción. Y yo sé que eso va a ser de gran provecho para las personas que tienen gran necesidad. También me gustaría orar por las personas que tienen situaciones de corte con migración. Hay algo que Dios fue misericordioso conmigo y es concediéndome de una manera sobrenatural los papeles de migración. Me gustaría poder orar por ustedes también. El domingo a la 1:30 de la tarde. Su cita es en la obra de Orange, ahí pegadito a Disneylandia, bien cerquita, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente.